Colombia, una historia que nunca se detuvo. Colombia, una tierra donde la historia se escribe con montañas, ríos y sangre. Antes de que existiera el nombre, ya existían los sueños. En estas tierras habitaban los muiscas, los taironas, los quimbayas, los cenúes, pueblos que veneraban el sol, el agua y el oro. No buscaban riqueza sino equilibrio. Sus templos eran las montañas y su sabiduría, la naturaleza misma. Todo cambió en 1499, cuando llegaron los conquistadores españoles. Trajeron consigo la cruz, la espada y una nueva lengua que se impuso con fuego. Las ciudades coloniales se levantaron sobre ruinas sagradas, y la historia comenzó a dividirse entre el poder y la resistencia. Durante más de 3 siglos, la actual Colombia fue parte del virreinato del nuevo reino de Granada. Se mezclaron culturas, sangres, y nacieron nuevas identidades: los criollos, los mestizos, los mulatos. La esclavitud marcó heridas profundas, pero también forjó una mezcla cultural que hoy palpita en cada ritmo, en cada palabra, en cada rostro. En el siglo XIX, algo comenzó a despertar: el deseo de libertad. Inspirados por los vientos de independencia que soplaban desde el norte y el sur, hombres y mujeres soñaron con un país libre. Entre ellos, un joven militar venezolano llamado Simón Bolívar, y un pueblo que decidió levantarse contra el dominio español. En 1810, Bogotá encendió la chispa. Fue el inicio de un largo camino de batallas, sacrificios y promesas. Años después, en el puente de Boyacá, Bolívar y sus tropas sellaron la victoria. Nació una nueva nación, la Gran Colombia, un sueño que unía a Venezuela, Ecuador, Panamá y Colombia bajo una sola bandera. Pero los sueños grandes suelen romperse pronto. La unión duró poco. Los intereses políticos, las ambiciones y las divisiones internas fragmentaron aquella gran república. Así nació la República de la Nueva Granada, y con ella, un nuevo ciclo de guerras, de reformas, de promesas incumplidas. Durante el siglo XIX, Colombia se debatió entre liberales y conservadores, entre el deseo de progreso y el peso del pasado. Se escribieron constituciones, se derramó sangre, y el país cambió de nombre una y otra vez: Nueva Granada, Confederación Granadina, Estados Unidos de Colombia, hasta llegar finalmente a República de Colombia. Pero detrás de cada cambio político había un pueblo que seguía luchando por sobrevivir. Campesinos, obreros, mujeres, comunidades indígenas y afrodescendientes mantenían viva la esperanza de un país más justo. El siglo XX trajo modernidad, pero también dolor. En 1948, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán encendió una llama que nadie pudo apagar. Bogotá ardió en furia durante el Bogotazo, y de esas cenizas surgió una época oscura: la violencia. Miles de colombianos murieron en enfrentamientos políticos y rurales. El país se dividió entre odios y venganzas, y el campo se convirtió en escenario de un conflicto que duraría décadas. En los años 60 surgieron las guerrillas, FARC, ELN, M-19, grupos armados que decían luchar por justicia social, pero que con el tiempo también sembraron miedo y desplazamiento. El narcotráfico apareció como un nuevo poder. Barones de la droga, como Pablo Escobar, convirtieron la violencia en espectáculo. Las ciudades se llenaron de miedo, los políticos fueron amenazados, los jueces asesinados, y la palabra Colombia comenzó a sonar en el mundo asociada al peligro. Pero en medio del caos, el pueblo nunca dejó de resistir. La música, el arte, el deporte y la fe se convirtieron en refugio. La salsa en Cali, el vallenato en Valledupar, la cumbia en la costa. Cada ritmo contaba una historia de alegría a pesar del dolor. En los años 90, la Constitución de 1991 marcó un renacer. Por primera vez el país reconoció su diversidad, sus pueblos indígenas, su herencia africana, su pluralidad cultural. Fue un nuevo pacto con el pueblo, una promesa de derechos, participación y esperanza. Sin embargo, la paz seguía siendo esquiva. Los paramilitares, las guerrillas y el narcotráfico continuaron marcando la historia. A inicios del siglo XXI, Colombia enfrentó su realidad más dura: millones de desplazados, miles de víctimas y una sociedad cansada de la guerra. Pero entonces comenzaron los diálogos de paz. Primero con el M-19, luego con las FARC
Hubo avances, retrocesos, acuerdos y también desconfianza. En 2016, el gobierno y las FARC firmaron un acuerdo histórico en La Habana. Las armas comenzaron a silenciarse y el país empezó a escribir una nueva página, aunque las heridas aún no han terminado de sanar. Hoy, Colombia sigue luchando por la paz total, una paz que no es solo ausencia de guerra, sino la presencia de justicia, igualdad y oportunidades. Desde el Caribe hasta el Amazonas, desde las comunas de Medellín hasta los pueblos olvidados del Chocó, el país vibra con una mezcla única de resiliencia y esperanza. Colombia es café y petróleo, pero también arte y ciencia. Suscribirte, deja tu like y comenta.